Hermanos y amigos, de nuevo el Señor Jesús les bendiga. Vamos a tratar el tema esta mañana bien conocido, pero como estamos dentro de la franja de doctrinas fundamentales, el tema es redención, la palabra redención. Y quiero utilizar Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Note, vendió lo que tenía y la compró. El tema de la redención es el tema que arranca de la doctrina de la gracia. En estos días hemos estado hablando sobre la gracia. La gracia es el origen de todo. Es el origen de la creación. La gracia es el origen de la misericordia. En fin, de todo. De esa doctrina, gracia, nacen 10, que es lo que vamos a tratar aquí a partir de este momento. La primera doctrina que nace de la gracia es la redención. Pero antes de entrar al tema de la redención, les recuerdo el tema que en estos días les presenté sobre los peligros de caer de la gracia. No se puede, como algunas religiones lo dicen, que una vez salvo, para siempre salvo. Otras religiones que creen en una predestinación desbordada también están equivocados, porque mire, hay religiones que creen que cuando usted creyó ya es salvo para siempre, no importa la conducta de su vida espiritual. Es decir, que se puede hacer lo que quiera y como ya es salvo, ya Dios está en la obligación de llevar sobre el cielo, no importa la vida que viva. Hay otra religión que enseña el tema de la predestinación, que consiste en que usted nació, desde que nació, ya está predestinado para ser salvo o está predestinado para irse al infierno. Ni lo uno ni lo otro es verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sí existe en la Biblia la palabra predestinación y la doctrina predestinación, sí señor. Pero la predestinación no es un asunto individual. La predestinación es un asunto colectivo. Es decir, que lo que Dios predestinó no fue ni a usted ni a mí de manera individual, sino una iglesia. Está predestinada una iglesia desde antes de la fundación del mundo. Hay dos cosas que fueron predestinadas antes de que todo existiera. Uno, la muerte de Cristo, la muerte del Cordero, según Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla de el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Segundo, la iglesia como cuerpo colectivo. Dice, bueno, me devoré un pelín atrás para decirles, la muerte de Cristo como Cordero inmolado, según Apocalipsis 13 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Habiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, antes de que Dios dijera sea la luz, antes dijo sea la cruz, porque Dios sabía lo que iba a pasar, porque Él conoce el fin desde el principio.
Y Él llama las cosas que no son como si fueran. A Dios nada le queda grande, ni nada lo ha improvisado. Todas las cosas suceden de acuerdo al cronograma de Dios. Es decir, antes Dios sabía que el hombre iba a pecar. Claro que sí. Pero Dios no hizo máquinas electrónicas. Dios hizo seres humanos movidos por su propia conciencia. De manera que usted peca si quiere o se salva si quiere. Eso fue lo que Dios hizo con Adán. Adán no era un muñeco electrónico movido a control remoto. Lo hizo, lo creó, lo formó y lo puso en el camino de la vida. Pero le dijo, hay otro camino. Tú, Adán, lo decides. Las criaturas, como los ángeles y los hombres, somos criaturas con libre albedrío. Entonces la gente dice, bueno, y si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Porque Dios es soberano. Sencillamente Él es el que manda y el que gobierna. Y yo no puedo decirle a Dios qué tiene que hacer, porque Él es soberano. Nosotros simplemente somos criaturas. Entonces Dios sabía todo eso. Pero por eso, como Dios sabía lo que iba a ocurrir, preparó de antemano la forma de redimir y de rescatar al hombre. Entonces, eso fue lo primero que Dios predestinó. La muerte de Cristo como cordero, sustituto para redimir al hombre que no existía todavía. Lo segundo que Dios predestinó fue una iglesia, no un individuo, una iglesia. Y miren los versículos. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso dice Romanos. Dice, porque a los que antes conoció, antes de que existieran, ya Dios lo sabía. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Noten ustedes que la palabra glorificación se refiere a la transformación y al nuevo cuerpo de inmortalidad que Dios le dará a los que creen. Sea porque resuciten primero en el arrebatamiento de la iglesia, o sea porque sean transformados también en el arrebatamiento de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia van a ocurrir dos cosas. Uno, los muertos en Cristo resucitarán primero, y dos, los que estén vivos serán transformados para que juntos subamos a recibir al Señor en el aire en cuerpos inmortales, que esa es la gloria que tenemos. Entonces la iglesia estaba predestinada, la iglesia, ¿verdad? El asunto de la predestinación no es que yo de manera individual fui seleccionado para ser salvo y otros para ser condenados. No, la salvación es para todo el que cree. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Bendito es Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, note la pluralidad de palabras, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ahí no hay singular, hay un plural, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Note que no existe la predestinación individual, es una iglesia. Si yo permanezco en el Señor, en Cristo y en la iglesia, estoy dentro del programa de la predestinación. Es una iglesia, es un pueblo, es un cuerpo. La iglesia no es un individuo, la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza.
Entonces lo que Dios predestinó fue una iglesia, un cuerpo al que nosotros tuvimos el honor y la bendición de pertenecer por el hecho de haber creído. Hermanos y amigos, la predestinación está condicionada a creer. Usted puede oír el evangelio y decir, soy salvo porque estoy predestinado. No, la predestinación está condicionada a creer. Si usted no cree, no piense que se va a salvar. Tiene que creer. Y mire los textos que se los recuerdo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que se hizo hijo a sí mismo, para que todo aquel que en él cree, mire que la salvación incluye a todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y agrega, porque no vino Dios como hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note, el mundo sea salvo por él. Mire usted la condición. Todo aquel, mire, todo, la verdad, todo está incluyendo a todo. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, dice el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que hace lo bueno viene a la luz para que se sepan que sus obras son conocidas en Dios. Condicionado. Ahora, Jesucristo dijo, el que no naciere, está hablando no de judíos y gentiles, sino de manera universal. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 3 veces Jesucristo en Juan mencionó la palabra nacer. Le dice a Nicodemo que es un término universal. El que no naciere de nuevo. Jesucristo trató de explicarle a Nicodemo, pero no entendió. Cuando él le dice, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Tengo yo que volver al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, no, Señor. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua, nacer de la palabra, lo que hemos dicho en la iglesia, nacer del agua es nacer de la palabra, porque el agua es símbolo, es tipo de la palabra. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice Efesios 5:26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Primero de Pedro 1, 23 al 25, dice Pedro, sabiendo que fuisteis renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido predicada. De nacer del agua no es ir al bautismo, es nacer de la palabra, es creer la palabra, oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra y arrepentirse. Cuando usted va al bautismo, lo hace en un acto de obediencia, lo hace considerando que es un pacto, es un matrimonio que usted hace con Dios. El bautismo en agua es símbolo de la sepultura de Cristo, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. A partir de ese momento nosotros tenemos que andar en vida nueva. Entonces, hermanos y amigos, usted tiene que nacer de nuevo. Y Jesús dijo en tercer
En tercer lugar, le dice en Juan 3:16, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, que esto está condicionado. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Dónde está la condición? Tiene que beber el agua que el Señor ofrece, que es vida eterna. San Juan 5:24, el que oye mi palabra, note la condición, y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Dónde está la condición? El que cree en mí, ahí está la condición. San Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde está la condición? Si alguno tiene sed, venga a mí. La otra condición, el que cree en mí, como dice la Escritura. San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. ¿Dónde está la condición? El que me sigue. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La condición, el que por mí entrare. San Juan capítulo 11, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Estos versículos y otros nos enseñan que la predestinación está limitada a la persona que cree. Cuando a Pedro le preguntaron el día de Pentecostés, varones, hermanos, ¿qué haremos? Él no respondió. No, ustedes ya son salvos por ser judíos. Están predestinados. Tranquilos, no se preocupen. No, Señor. El apóstol Pedro respondió, arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice Pedro, porque para ustedes los judíos es la promesa, para los hijos de los judíos y para los judíos que estén en la dispersión. Y agrega un cuarto punto, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y agrega el verso 42, y con estas y otras muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estamos diciendo que la predestinación es un asunto colectivo, es un cuerpo, es una iglesia. Pedro en el templo La Hermosa, en el capítulo 3 de los Hechos, le dice a los judíos, no por ser judíos están predestinados para ser salvos de cualquier manera. No, le dice a los judíos, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Y en ese orden, los apóstoles predicaron el evangelio para que rescatar el mundo, un cuerpo, una iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 8. Felipe va a Samaria
donde ya los samaritanos habían creído por el testimonio de la mujer samaritana. Dice que había un mago que tenía a la gente embobada, pero que cuando creyeron a Felipe, note esto, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note la condición: cuando creyeron, se bautizaron. Igualmente ocurre cuando Pablo, o el llamado Saulo, se convirtió siendo judío. El Señor le dijo, cuando Saulo desde el piso pregunta, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ve a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dios envía a un discípulo llamado Ananías para que evangelice a Pablo. Y Pablo le dice a Saulo, que era Saulo, Ananías le dice a Saulo, que después fue Pablo, le dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Y el libro de los Hechos capítulo 10, los gentiles tuvieron que creer, bautizarse en el nombre de Jesús. Y en ese orden, capítulo 16 de los Hechos, el carcelero le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De manera, hermanos y amigos, que la salvación está condicionada a creer. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:18: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Al mundo. Nota lo que dice Juan, 1 de Juan 2:2. Dice: y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. 1 Timoteo 2 dice: Pablo exhorta a Timoteo para que le enseñe a la iglesia, que interceda por los reyes, gobernantes, príncipes y por todos los hombres. Y dice: porque él quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces ya sale la palabra redención, rescate. Pero quiero recordarles esto que les di la semana pasada. Se puede perder la gracia. Y noten 10 cosas aquí breves. Les mencioné 10 cosas por las cuales se puede perder la gracia, que es el tema principal, que es la matriz de donde arrancan las otras doctrinas fundamentales de la salvación. Gracia. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios: os exhorto a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia de Dios, lo que decimos en la iglesia continuamente: el día que usted crea y se bautice en el nombre de Jesucristo, usted es salvo si no creyó en vano. Entonces Pablo exhorta aquí a la iglesia: si no creyó, dice, no tengáis en vano la gracia de Dios. Número 2, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas en el capítulo 5 de los Gálatas y les dice: ustedes que comenzaron por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Les dice: necios, ¿cómo me recibisteis vosotros cuando yo llegué a vosotros? Si ustedes se hubieran podido sacar los ojos para dármelos a mí, lo hubieran hecho. Pero ahora que se enamoraron del evangelio y ahora van a acabar
sabiendo que comenzaron por el Espíritu, porque los Gálatas mezclaron la gracia con la ley. Ahora, la mayoría eran judíos, pero pensaron que podían mezclar lo uno con lo otro. Y es importante saber, hermanos, que la ley es una cosa, pero la gracia es otra cosa. Y les dice Pablo, ustedes corrían bien, pero se estrellaron, se equivocaron, porque mezclaron lo uno con lo otro. No se pueden mezclar la sangre de los corderos del Antiguo Testamento con la sangre de Cristo. No se puede mezclar la ley de Moisés con la gracia de Dios. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Es mucho mayor. Y le dice a ustedes, también que empezaron, pero se equivocaron, se estrellaron, pensaron que esa mezcla podía funcionar. Y Pablo le dice a los Gálatas, de la gracia habéis caído. O sea que se puede caer de la gracia. Número 3. El apóstol escribió a los Hebreos en el capítulo 2. Tito, hoy para el capítulo Tito 2:11. Dice el apóstol, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, y dice que renunciar. Es decir, para que usted no caiga de la gracia de Dios, tiene que renunciar a toda impiedad mundana y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para aquellos que creen que usted es salvo, eternamente salvo, no importa si es un borracho, un adúltero o un idólatra, un blasfemo, se estrelló. Porque para usted apropiarse de la gracia de Dios, tiene que renunciar a toda impiedad mundana y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el punto 3. Punto 4. El escritor a los Hebreos, capítulo 2, nos exhorta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El número 4 es no descuidar la salvación porque podemos perderla. Número 5. Hebreos 10 también dice. Hebreos 10 habla de 3 cosas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Tuviere por inmunda la sangre del pacto y hiciere afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado. El punto número 5 es pisotear al Hijo de Dios. Punto número 6, tener por inmunda la sangre del pacto. Punto número 7, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Igualmente, Hebreos capítulo 12 menciona esto. El punto número 8 del capítulo 12 de Hebreos dice, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros que brotando alguna raíz de amargura. Ahí también menciona 3 puntos. Hebreos 12, 14, 15 y 16. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y agrega, no sea que haya entre vosotros algún fornicario. Y agrega el número 10, o profano, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Creo que hay 10 pasos. Recibir en vano la gracia de Dios, caer de la gracia de Dios. Hay que renunciar a toda impiedad mundana. No se puede descuidar la salvación. No se puede pisotear al Hijo de Dios. No se puede tener por inmunda la sangre del Padre. No se puede hacer afrenta al Espíritu de gracia. No se puede caer en el grado de inmoralidad sexual. No se puede vivir una vida amargada con los demás y que no haya un profano. Profano, como decíamos, es aquella persona que menosprecia
las bendiciones profanar. Y por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. La profanación consiste en tener en poco las cosas sagradas. Y les recordé lo que hizo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, cuando tomó los vasos, que fue lo que Daniel lo reprendió, y dice: mire, tu padre Nabucodonosor respetó estos vasos sagrados, pero tú, su hijo, conociendo lo que ha pasado, bebiste, profanaste los vasos sagrados que tu padre guardó cuidadosamente. Aparte de que profanaste lo sagrado, le rendiste culto a los dioses de palo, de piedra, de yeso, de oro, de plata, de bronce y de cobre. Y al Dios en cuya mano está tu vida, no has honrado. Por tanto, tu reino ha sido roto, vas a morir. El reino va a ser entregado a los medos y a los persas. Y hasta aquí llegó tu reino por profano. Y Esaú, dice la Biblia, que aunque procuró con lágrimas alcanzar la bendición, no lo logró. Menospreció. Por eso, iglesia, hermanos, usted no puede menospreciar la Biblia, la doctrina. No puede menospreciar la iglesia. En la iglesia, ese pueblo que usted tal vez mira con desdén, son los vasos sagrados. En el capítulo 2, según de Timoteo, habla de la iglesia como un instrumento sagrado. Aquella gente a quien Dios santificó y lavó con su sangre, Dios los constituye elementos sagrados. Por eso no te levantes jamás contra la iglesia, jamás contra la doctrina. No te levantes jamás contra las autoridades eclesiásticas, porque eso es profanar lo sagrado. La iglesia ha sido lavada con la sangre de Cristo y por ello somos vasos sagrados. Ten cuidado con eso, porque uno de los pecados que Dios no perdonó fue la profanación. Entonces, ahí les doy esos 10 pasitos en los cuales podemos caer y podemos perder la gracia de Dios. En esta mañana les deseo que Dios les bendiga y quiero invitarlos a ustedes, hermanos y amigos, para que hagamos una oración. Encomendemos nuestra salvación a la gracia. Tengan en cuenta esos 10 pasos que le presenté. Se puede perder la salvación, pero pedámosle a Dios que nos guarde y que seamos mesurados en lo que hemos creído. Encomendemos nuestras vidas al Señor este día, que Dios nos guarde y nos cuide en su voluntad. Soberano Señor Jesús, tuyo es el poder, la gloria, de ti son los tiempos y la sazón. Dependemos de ti porque eres el soberano. Tú que haces salir el sol todas las mañanas sobre buenos y malos, haces la lluvia de buenos y malos, haces producir la tierra para alimento de buenos y malos. Aún para los animales, tú les provees el alimento. Gracias, Señor. Cada día que pasa, cada día que amanece, vemos la luz de tu misericordia y de tu fidelidad. Todo esto, al clarear la mañana cada día, vemos tu misericordia, tu bondad reflejada a favor de tus criaturas. Encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús en tus manos, para que cuides tu iglesia, tu pueblo, esos vasos sagrados que tú limpiaste con su sangre. Cuídalos y guárdalos en esta mañana y que podamos cuidar nuestra salvación para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, hermano, que Dios te bendiga y te guarde en este día.